Este estudio lo he titulado Misterios Bíblicos sobre la salvación para poder ingresar en el reino de los cielos. Difícil, bien difícil. Como introducción a este estudio, deseo manifestarles que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, Él nos enseñó el camino correcto para llegar al Padre. Lamentablemente, en muchas iglesias hemos perdido la brújula. Y en lo que es la salvación existen varias teorías, las cuales deseo que ustedes las conozcan. La primera teoría, para que como introducción, la primera teoría es la teoría del calvinismo, que hace referencia que la salvación no se puede perder por ningún motivo. Que cuando la persona acepta a Cristo, ya está salva. Eso da a conocer esta teoría del calvinismo, porque sostiene que Dios ya eligió a quienes salvará. La segunda teoría es la del arminianismo, que también asegura que la salvación sí se puede perder. Imagínense dos posiciones opuestas dentro de la iglesia. Una que se pierde y otra que no se pierde la salvación. Tenemos una tercera y es la que maneja la Iglesia Católica, que existe el purgatorio, en donde van a llegar las almas que han realizado pecados menores a pagar cierta condena, castigos, para que su alma pueda estar limpia y estar ante la presencia de Dios con la ayuda de las oraciones, de los rezos y de las misas que realiza los familiares que se quedaron en la tierra. Pero hay otras iglesias que predican que la salvación es universal, que todos nos vamos a salvar. Imagínense cómo estamos nosotros de corrompidos en las iglesias, de que en relación a la salvación se maneja una gran serie de doctrinas. No le podemos llamar doctrinas, le vamos a llamar a teorías que ellos creen, y cada una cree tener la verdad. Yo no soy nadie para decirles a ustedes, esta es la teoría correcta. Eso lo van a determinar ustedes al final de esta predicación. ¿Sí? Ustedes van a decidir cuál es la teoría que se acerca más para que una persona alcance la salvación. Fíjense que en la Biblia, Reina Valera, hay aproximadamente 167 versículos que hablan de la salvación. ¿A qué se debe que existen tantas creencias diferentes? A la mala interpretación de los versículos que aparecen en la Sagrada Escritura. Por eso ahora haremos referencia a algunos de ellos, tratando de darle la interpretación que nuestro Padre nos dé en esta oportunidad.
Conociendo estas diferentes teorías, vamos a pasar a ustedes a conocerles, a tratar de darles a conocer a ustedes cuáles son esos versículos que existen en la Sagrada Escritura que nos hacen referencia a los misterios bíblicos para alcanzar la salvación. Para poder llegar a esta conclusión, he tenido que escuchar muchas predicaciones en relación a este tema, para conocer la posición de los diferentes expositores. Existen varios debates en donde uno argumenta con unos versículos y otro argumenta con otros versículos que tienen la razón. Pero ahora ustedes, hermanos, van a ser los jueces de quién tiene la razón. Vamos a iniciar. Existen 6 misterios los cuales nosotros tenemos que conocer, los cuales tenemos que interpretar y los cuales tenemos que poner en práctica en nuestras vidas para poder llegar a la presencia del Creador. Es necesario que los conozcamos y que los apliquemos en nuestras vidas. También existen algunos versículos que son generales, que hablan de la salvación, pero no son los versículos claves para que nosotros pudiésemos ascender a los cielos. Vamos a hablar de algunos versículos generales que es necesario conocerlos. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. El que lo encuentre, hermano, por favor, póngase de pie para poder iniciar con la lectura de la palabra. Dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Tomemos asiento. Nuestro Padre Celestial ha creado un plan de salvación para la humanidad. Me imagino yo que se reunió con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y discutieron qué tenían que hacer para que la humanidad se salvase. Porque si ellos no hubieran preparado ese plan, déjenme decirles, hermanos, amigos, que ninguno de nosotros tenía la capacidad de ser salvo. Todos hubiéramos ido a parar al lugar de castigo eterno. Todos. Posiblemente raros y contados se hubieran salvado. Solo se hubieran salvado aquellos que hubiesen sido similares a Abraham. Abraham, sin conocer la palabra del Señor, a través de su Hijo Cristo Jesús, se salvó por fe. Y así se han salvado otros personajes de la Biblia antes que viniera nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, ese plan fue preparado por nuestro Padre Celestial para que la humanidad se salvase. Y es así como nosotros vemos todas las historias que hemos conocido en la Biblia han sido incorporadas en ese plan para que se cumpliese. El surgimiento del pueblo de Israel, porque ellos son la cuna de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio que vino a hacer nuestro Padre Celestial. La preparación de cada uno de los predicadores. Todo eso forma parte de ese plan divino. Y yo estoy seguro, pero completamente seguro, que esta predicación que ahora ustedes están escuchando fue programada en ese plan. Porque hemos llegado a un momento que la gente ya no sabe por qué salvarse. Pero ahora sí lo vamos a conocer. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué nosotros vamos a alcanzar la salvación? Por tres razones importantes que son las que acabamos de leer. Una, por el amor de Dios. Dios nos ama a nosotros tanto, que su deseo es que estemos en su presencia. Todos, ese es su deseo. Pero como Él nos dio el libre albedrío, ya es decisión de cada persona si obtiene la vida eterna ante su presencia o si se va al castigo eterno. Ya vamos a ver los versículos que nos hacen referencia a ello. ¿Por qué otra razón nosotros vamos a ser salvos? Por el sacrificio que Cristo Jesús vino a hacer a este mundo. Él se sacrificó, murió en la cruz para que nosotros fuésemos salvos. Sufrió el castigo en la cruz para que nosotros no recibiéramos ese castigo que nos hemos ganado con nuestros pecados. Él absorbió ese castigo. Imagínense qué tan grande es el amor de Cristo para nosotros, que Él se sacrificó para que nosotros fuésemos salvos. Aleluya a Dios. El tercer motivo por lo cual nosotros vamos a ser salvos es por la promesa de salvación para todos. Pero ya vamos a interpretar también ese versículo. Existe en el versículo que vamos a leer que Cristo vino al mundo para salvarnos. Eso no significa que todos se van a salvar, hermano. Solo se va a salvar aquellos que acepten a Cristo. La persona que no acepte a Cristo tenga la plena seguridad que por más que haga, no va a poder llegar a la presencia del Padre. Porque así mismo dijo Cristo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino porque Él nos está enseñando por dónde nos debemos de ir, qué debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. La verdad porque Él predicó el evangelio que el Padre le ordenó. Amén. Tenés que hablar de mi reino, tenés que hablar de todas las cosas que las personas tienen que hacer para estar ante mi presencia. Esas son las tres razones por las cuales nosotros vamos a ser salvos. ¿Sabían ustedes que Satanás odia a la humanidad? Muchos no creen en eso. Especialmente los seguidores de Satanás creen que Satanás ama a las personas y no es así. Él odia a la humanidad
Por una sencilla razón, porque cuando ellos son desterrados del cielo, él y sus ángeles caídos, dejaron un espacio en el cielo, los cuales son para administrar la creación. Pero Dios en su infinita sabiduría dijo: voy a preparar y a crear la humanidad para que aquellos que decidan estar ante mi presencia van a cubrir los espacios que han dejado los ángeles caídos. Imagínense cuánto nos ama el Señor, Él teniendo el poder de crear nuevos ángeles para que lleguen a sus espacios, los ha dejado vacantes para que aquellos que asciendan al cielo cubran esos espacios. Por eso Satanás ha creado un plan perverso de pervertir a la humanidad para que nadie llegue a cubrir los espacios que ellos dejaron y que todos vayamos a parar al lago de fuego. Bien. Conociendo estos antecedentes generales, vamos a pasar al libre albedrío. Fíjense que el libre albedrío, nuestro Padre nos lo ha dado desde que nosotros nacemos. Pero Él lo manifestó en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Él le dijo a los israelitas: a los cielos y la tierra llamo hoy como testigo contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí les manifestó: ustedes tienen el libre albedrío. Y puso como testigo a los espíritus que estaban en los cielos y en la tierra de eso, palabras que él estaba diciendo. Y les dijo: ustedes a partir de ahora tienen el libre albedrío para elegir por la vida eterna, que es en mi presencia, o la muerte, que significa muerte en la Sagrada Escritura, significa estar lejos de Dios. Les dio a elegir las bendiciones o maldiciones. Nosotros vamos a recibir bendiciones cuando realicemos obras positivas a favor de nuestro prójimo. Y vamos a recibir maldiciones cuando nosotros realicemos obras negativas que afecten a las personas que estén a nuestro alrededor. Existe otro versículo, no lo voy a leer por tiempo, está en Josué, capítulo 24, versículo 15, donde Josué también manifiesta el libre albedrío y dice: y si malo os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, es importante que a nosotros nos quede claro que la salvación va a ser una decisión voluntaria. Aquella persona que se quiere salvar, lo primerito que tiene que hacer, que es aceptar a Cristo. Porque el que no lo acepte en su vida ya está condenado, dijo la palabra. Bien, vamos a pasar ahora a esos maravillosos versículos que nos dan a conocer a nosotros cuáles son los grandes misterios que debemos de conocer para no ser arrastrado por esas diferentes corrientes
que ahora les he mencionado. Yo les invito, hermanos, amigos presentes y a los que están en las diferentes naciones, que doblen la esquinita donde se encuentra ese versículo para que lo analicen detalladamente en sus casas. Lo analicen, lo interpreten y lo pongan en práctica. Porque el que no lo pone en práctica va a tener novedad. El primero lo encontramos, síganme hermanos, el primero lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1. El primer misterio, hermanos, es hacer la voluntad del Creador. El que no hace la voluntad del Creador no puede ascender al reino de los cielos. Grabémonos en la mente estos 6 misterios. El primero es hacer la voluntad del Dios Padre. Y me preguntarán algunos hermanos, se preguntarán en las naciones, pero ¿y cuál es la voluntad del Padre? Eso lo vamos a narrar al final de la predicación. Entonces, nosotros tenemos que hacer la voluntad del Creador. Y veamos que en ese versículo está escrito que es de carácter obligatorio y de cumplimiento para el ser humano que quiere ser salvo. Capítulo 21, Mateo capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Primera afirmación. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya tiró sentencia Cristo Jesús y dijo, el que no haga la voluntad del que me envió, será enviado al castigo eterno. Entonces nosotros tenemos que conocer cuál es la voluntad del Creador y ponerla en práctica. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miren qué sentencia la que lanzó Cristo Jesús ahí. Pero lo que nos interesa a nosotros es que Cristo dice, si no hacen la voluntad de mi Padre, no van a poder ingresar en el reino de los cielos. Número 1. Espero y deseo que al salir de esa puerta, todos conozcan los 6 misterios para poder llegar al reino de los cielos. Número 2. Segundo misterio. Lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 24. Les sugiero que vayan doblando las esquinas de sus Biblias o si tienen en qué anotar, lo anoten. Mateo capítulo 24, versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Una línea y media y nos está dando un gran mensaje, Jesús. ¿En qué consistirá perseverar hasta el fin? ¿Se han preguntado, hermanos, en qué consiste? ¿Qué será eso? Vamos a poner un ejemplo. 2 creyentes
Un creyente es aquel que persevera hasta el fin, es aquel que recibe a Cristo, cumple la voluntad del Padre y lo hace todos los días de su vida. Ese es el que es constante. Persevera en cada uno de sus días de su vida en la tierra hasta que muere. Y con eso se gana el reino de los cielos. Pero veamos el caso de otro cristiano que acepta a Cristo y que por diferentes razones dice, bueno, yo me voy de la iglesia porque es más bonito andar en la calle haciendo lo que uno quiere, dándole placeres al cuerpo, haciendo el mal. Esa persona, aunque haya recibido a Cristo, no perseveró. Nosotros tenemos que perseverar hasta nuestro último día de vida o hasta el día que sea el arrebatamiento, si nosotros estamos vivos. O los que estén vivos tienen que perseverar hasta ese día para cumplir con este misterio. ¿Entendieron? ¿Quedó claro? Ya llevamos dos misterios, ¿verdad? El primero, ¿cuál es? Hacer la voluntad del Creador. El segundo, perseverar hasta el último día. Veamos el tercero. Ese lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Dice, el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nos establecen dos requisitos en este versículo. Creer. ¿En quiénes tenemos nosotros que creer? ¿En quiénes se basa la fe nuestra? Se basa en la creencia del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tenemos que creer en nuestro corazón que aunque nosotros no los podamos ver, creamos en ellos, porque ellos hacen milagros grandes a nuestro alrededor, en donde nos están demostrando que ellos existen. Entonces tenemos que creer. Pero dice el siguiente, creer y ser bautizado. Aquellos hermanos, aquellos amigos que han recibido a Cristo en las iglesias, pero que no se han bautizado, yo les sugiero que coordinen con sus ministerios para que sean bautizados, porque de lo contrario no van a poder ingresar en el reino de los cielos. Entonces ya llevamos 3. Veamos el cuarto. Eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y dice, eso lo encontramos en el versículo 3, capítulo 3, versículos 4, versículos 3 y 5. Versículos 3 y 5 del capítulo 3 del libro de Juan. Y dice, Jesús le da una respuesta a Nicodemo, que era un principal judío de la iglesia en ese entonces, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el 5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, está haciendo referencia al bautismo, y de espíritu, dejarse guiar por el Espíritu Santo, no pueden entrar en el reino de Dios.
Entonces, el siguiente misterio es que nosotros tenemos que volver a nacer. Pero yo sé que muchos, igual que su servidor, también hemos tenido la duda. ¿Qué significa eso? ¿Cómo yo voy a nacer de nuevo? Y yo me lo pregunté por mucho tiempo, hasta que me di cuenta y interpreté las Sagradas Escrituras y me di cuenta que el nacer de nuevo significa que nosotros, después de haber recibido a Cristo, recordemos que nuestros pecados quedan borrados y quedamos como nuevas criaturas. Y nosotros tenemos que a partir de ese momento olvidarnos de todas aquellas cosas que nos hacían felices en el mundo de la carne, nos hacían felices, y entonces nosotros tenemos que alejarnos y dejar de realizar esos actos inmorales. Tenemos que dejar de hacerle el mal a los demás. Tenemos que dejar de criticarlos. Porque si nosotros no hacemos ese cambio, entonces no podemos y no hemos nacido de nuevo. Entonces, el siguiente misterio es que nosotros tenemos que dejar atrás las costumbres que ofendían al Creador. Por eso ustedes, cuando vayan a hacer algo, tomen en cuenta, con esta acción que voy a hacer, ¿ofendo al Creador? Si la respuesta es sí, no la haga. Si la respuesta es que no lo ofendo, entonces esa obra que yo quiero o acción está en lo correcto. Veamos la número 5, el misterio número 5 para alcanzar la salvación. Eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 30-31. Y dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjense que cualquiera puede creer que esto no es cierto. Yo soy testigo que eso es cierto. Porque en mi casa, después de haber aceptado a Cristo, ahora toda mi familia cree en Cristo Jesús, creen en el Dios Padre. Y eso es porque se cumple, porque esto es de cumplimiento. Entonces nosotros tenemos que creer en la existencia de Cristo Jesús. Eso significa aceptarlo en nuestras vidas. Existe otro versículo que también hace referencia a lo mismo y lo vamos a leer porque es sumamente interesante. Ese lo encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 9. Tomen nota, hermanos, porque esto no lo van a volver a escuchar. Esto no lo van a volver a escuchar en una sola predicación. Porque estas son predicaciones por cada tema que estamos desarrollando. Pero yo ahora deseo, con la ayuda de nuestro Padre, dárselos a conocer a ustedes en esta predicación. Miren qué bonito lo que dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¡Aleluya! Miren qué interesante.
¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo, hermanos, hermanas? Que nosotros, cuando aceptamos a Cristo, tenemos que cumplir con esos dos requisitos. ¿Cuáles son? Pregunto, ¿cuáles son esas afirmaciones que tenemos que hacer para que se nos quede en nuestra mente? ¿Qué fue lo primero que dijo el versículo? Que tenemos que confesar con nuestra boca que el Señor Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Estamos aceptando a Cristo. Pero que también Él fue resucitado de entre los muertos por obra del Padre. Entonces, estos dos versículos que acabamos de leer es un misterio en donde nos dice hay que aceptar a Cristo Jesús para poder ser salvo. Veamos el último misterio. Eso lo encontramos en el libro de Juan. Perdón, en el libro de Juan el apóstol, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el misterio, hermanos? Pregunto a los presentes, ¿cuál es el misterio de este versículo? Que nosotros, después de recibir a Cristo, tenemos que confesar con nuestra boca nuestros pecados. La confesión es un acto que se puede hacer de diferentes maneras. La Escritura dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Pero también podemos confesar nuestros pecados en la intimidad con nuestro Padre Celestial y decirle, Padre, vengo ante tu presencia y me confieso ante ti que he cometido este y este pecado. Te pido perdón por haberte ofendido. Eso es obligatorio, hermano. Por espacio de tiempo no vamos a leer otros versículos que están relacionados con la salvación. Pero antes de finalizar, es necesario que nosotros conozcamos, así como ya conocimos, el procedimiento correcto y cuáles son los misterios para que nosotros nos salvemos, que espero que ya se los hayan aprendido y los pongamos en práctica. De nada sirve que yo tenga algo escrito si en mi vida cotidiana yo no lo pongo en práctica. Así como hemos conocido esto, tenemos que conocer, y esto es una pedrada bastante fuerte, tenemos que conocer qué va a pasar con aquellas personas que se rebelan contra el Creador de no hacer su voluntad. Ellos van a estar presentes ante un juicio que se llama el juicio del trono blanco. Y ese ustedes lo encuentran en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Miren lo terrible que le va a pasar a aquellas personas que rechacen la salvación que Cristo nos ofrece. Porque Cristo pagó con sangre, con dolor. Y no es justo que las personas vean con desprecio ese gran sacrificio que nuestro Señor hizo por nosotros. Y digamos, no, yo no busco el reino de los cielos, mejor me voy a divertir acá, aunque vaya a parar al castigo eterno. A esas personas, fíjense bien lo que va a pasar.
Cuando estén ante la presencia de Cristo Jesús en el trono blanco, van a pasar muchos fenómenos. El primero que va a suceder es que va a resucitar el cuerpo de esta persona, donde sea que esté. Ahí dice en el número 13. Va a resucitar donde sea que esté en el mar, que esté en la tierra, en cualquier parte de la tierra. Va a resucitar y se va a unir nuevamente a su espíritu, así como va a pasar con aquellas personas que suban en el arrebatamiento. Se va a unir el cuerpo y el alma para estar ante la presencia del Creador. Lo mismo va a pasar con estas personas. Las personas van a resucitar sus cuerpos, se van a unir a su alma para ser juzgados por el Señor Cristo Jesús. Aleluya. Y cuando ellos estén presentes en carne, hueso y en el alma, ante Cristo van a pasar dos cosas. Se van a abrir unos libros, porque cada uno de nosotros, el Creador, lleva un libro de todo lo que nosotros hacemos. Y ahí lo van a abrir y van a ver. Ah, este señor hizo tal cosa. Por lo tanto, al castigo eterno. Pero también se va a abrir el libro de la vida que Cristo lleva. Es un libro que Él atesora. Y que cada vez que una persona acepta a Cristo, Él agarra su pluma mágica y lo anota su nombre en el libro. Todo aquel. Pero hay un versículo que dice, Jesús, que Él no va a borrar de ese libro a aquellos que lo merezcan. No está diciendo que aquel que no se lo merezca, le va a echar chelito, aunque me haya recibido, pero como se portó mal, siguió en el mundo del pecado, lo borro y ya no podrá ingresar en el reino de los cielos. Entonces, dice este versículo, esta parte que les estoy mencionando, que los que no estén anotados en el libro de la vida automáticamente van a ir a parar, ¿dónde? Al lago de fuego, que ha sido preparado para Satanás y sus ángeles. Ya se pueden imaginar ustedes qué terrible va a ser ese lugar que fue preparado para para que estos espíritus que tienen gran poder de resistir cualquier cosa. Imagínense que nosotros como seres humanos en carne y hueso vamos a estar ahí. Va a ser duro, ¿verdad? Solo imagínenselo. ¿Qué va a pasar con esa persona? Entonces, eso es lo que le va a pasar a aquellas personas que se rebelen contra el Creador, que no hagan su voluntad, así como los ángeles caídos se rebelaron contra Él y van a ir a parar a ese lugar. Aleluya. Bien, hermanos, yo cierro esta predicación con una conclusión. Cierro esta predicación sobre la salvación con los siguientes puntos. 1. Invito a nuestros hermanos y hermanas y amigos de presentes y de todo el mundo para que a partir de este día ya no nos preocupemos si la salvación se gana o se pierde, como nos han enseñado por muchos años. Eso no nos debe preocupar a nosotros. Si la salvación se va a ganar o se va a perder. Lo que sí nos debe de interesar, y yo les invito, es que conozcamos e interpretemos y pongamos en práctica en nuestro día a día estos 6 misterios
que el Dios Todopoderoso ha querido darnos a conocer en este día. Con lo cual nosotros vamos a garantizar nuestra salvación, nuestro ingreso al reino de los cielos para estar ante la presencia de Dios. No nos preocupemos cuándo va a ser el arrebatamiento. Preocupémonos por cumplir con estos 6 misterios. No nos preocupemos si la salvación se va a perder o se va a ganar. Si nosotros cumplimos con eso, sabemos que ya la salvación es nuestra. 3. Les aseguro que si nos esforzamos por cumplir con estos misterios, entraremos en el reino de los cielos. Porque son palabras y promesas de nuestro Señor Jesucristo. No son mías, hermanos. Yo solo estoy dándole a conocer a ustedes lo que el Señor dejó escrito y le enseñó a la iglesia primitiva, que lamentablemente ahora las iglesias están predicando otra cosa que no es. Y que si no cumplimos uno tan solo de ellas, existe la gran posibilidad de que no nos salvemos. 4. Que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga espiritual y materialmente, les conceda los conocimientos, entendimiento y la sabiduría para conocer mejor su palabra y ponerla en práctica. Y 5. Invito a todos los predicadores del mundo para que demos a conocer el evangelio que Cristo nos enseñó a nuestras diferentes congregaciones y que no prediquemos doctrinas que sean contrarias a lo que Cristo nos enseñó. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima predicación. Amén.